Buenas, esta tarde prendemos la chispa entrevistando a los compañeros de Eduardo, que es el presidente de la Juventud Estudiante Católica. Él personalmente es el presidente, lleva varios años presidiendo esta organización y que además es un antiguo miembro y vamos, viene del todo el movimiento cristiano desde su más infancia. Buenas, Eduardo. Hola, muy buenas. Y también tenemos a la compañera Maitane, que forma parte también de dicho movimiento, de la Juventud Estudiante Católica, del área de Economía, y que además, pues como Eduardo, llevan años trabajando en esta organización y llevando adelante muchas campañas por la visibilidad de los jóvenes, por la vida de los jóvenes estudiantes, también según según la vida de Jesús de Nazaret. Buenas, Maitane. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo nace la GEC? Muy bien, pues bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La GEC es un movimiento estudiantil que se engloba dentro de la Acción Católica Española, que actualmente pues tiene dos ramas, una que es la general, que trabaja a las parroquias, y otra que es la específica, la especializada, que trabaja en movimientos como nosotros en diversos ambientes, desde lo estudiantil hasta lo obrero, pasando por lo rural, por las personas con discapacidad. Y de ahí, de ese movimiento estudiantil obrero de los años 40, en torno al 1947, es cuando se funda el movimiento de la Juventud Estudiante Católica, pues con una necesidad de las propias personas jóvenes, estudiantes en este caso, de organizarse pues para ser partícipe normalmente de bastantes injusticias que vivían en su ambiente, en este caso en el ambiente de la universidad y del mundo del estudio. Partimos, tanto los movimientos estudiantiles como los obreros de la Acción Católica Española, de un tronco común que nace con el sacerdote belga Joseph Cardin, que se junta con un grupo de movimiento de jóvenes obreros de aquella época allí de Bélgica, y bueno, de alguna manera crea un método de trabajo que nosotros llamamos revisión de vida, que más adelante lo explicará mi compañera, y se centra en torno al ver, juzgar y actuar. Eso es lo común que tenemos todos este tipo de movimientos, y de ese germen, de ese movimiento obrero estudiantil de Bélgica, se va extendiendo esa necesidad de ser militante y ser partícipe en el mundo en el que vive desde tu creencia en Dios y personificada en la figura de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Entonces, pues de todos esos años es cuando se inicia el movimiento, y especialmente aquí en España en torno a los años 47, 48, pues por ahí más o menos inicia, con mucho protagonismo en todo el fin de la Segunda República, con mucho protagonismo en la etapa de la guerra civil, en la etapa de la dictadura, de la transición, con un protagonismo siempre pacífico, pero una necesidad de esas personas más vulnerables, que en este caso eran las personas obreras, a través de los curas obreros, las personas estudiantes, que no tenían quizás mucho acceso a bueno, todos hemos conocido la etapa de España en la que no se podían hacer todas las cosas libremente, y estos movimientos suponían un espacio de formación y de dignidad de la persona, ante todo, de dignidad de la persona y de las personas más vulnerables, por lo que se daba voz a esas personas jóvenes que quizás en la universidad pues no podían hacerlo por su propia cuenta, y estos movimientos pues empezaron a darle esa oportunidad, esa creación de pensamiento en torno al mundo educativo, que se ha ido manteniendo hasta la actualidad, con muchísimas vaivenes, adaptándose siempre a la realidad del país, a la realidad del mundo, pero bueno, que esa esencia de ser militante cristiano, en este caso en la universidad, pues la seguimos manteniendo, ¿no? Y bueno, en todos esos años pues nos alimentamos actualmente, siempre adaptados a la realidad que vamos viviendo cada uno, porque si no estaríamos viviendo en otro mundo, y lo que queremos es ser militantes hoy
según la figura de Jesucristo. Lleváis muchos años de historia, por lo que se ve, y por hablar de cosas que, bueno, también habéis impulsado recientemente. Hace poco habéis impulsado una iniciativa que se llama TFGEC. ¿En qué consiste dicho proyecto? Pues se trata de una propuesta, ¿no?, que parte de nuestra vocación, porque nuestro estudio sirva para algo y para alguien, sobre todo, que se suma a una sensación compartida de que muchas de nuestras investigaciones o proyectos que llevamos a cabo en nuestra etapa estudiantil, pues ya sea en la carrera, en el máster, en la tesis, en los proyectos finales de los grados superiores o lo que sea, y una vez nos lo han aprobado, parece que ahí quedan, que ya está, nunca nadie vuelve a saber nada de eso, se van al desván. Y claro, pues no queríamos que esto fuese así. Así que se nos ocurrió que todo este trabajo que ya estaba hecho, que no había que crear nada nuevo, sino aprovechar lo que ya estaba hecho, ¿no? Y que lo habían hecho con nuestros militantes y nuestras militantes. Y bueno, también está abierto a otras personas jóvenes que sean pues más o menos cercanas a nuestro movimiento, o que tengan afinidad, o que tengan interés y crean que puedan compartir algo con el resto. Pues eso, podríamos adaptar esto a como decimos, el título, ¿no?, como el eslogan, a un lenguaje democrático, sencillo y comprensible, y que gracias a esto, pues que toda persona que se interese por las entrañas de la universidad y lo que pasa de puertas para adentro, pues pues que sepa lo que pasa aquí y que se entere sin ser doctorado o doctorada, que no lo es, no es la media de ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es como un espacio de divulgación, donde te puedes encontrar, pues desde mi TFG, que yo estudié química, y habla de la creación de textiles técnicos a base de diferentes polímeros, hasta el de Edu, que él es economista y hizo su TFM sobre el rol de los municipalismos en cuanto a la economía social y solidaria. Entonces, bueno, esto es un proyecto que está en construcción, ¿no?, que es dinámico, que es abierto, que es como muy libre, y queremos que se vaya alimentando poco a poco y eso, que sea construido entre muchos y entre muchas, y sobre todo que resulte útil e interesante. Vaya. Además, otro proyecto que habéis estado llevando adelante durante este confinamiento es el de Desescalando la Escuela. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, pues nosotros en la G siempre pensamos que son las propias personas jóvenes que componen el movimiento las que tienen que ser las protagonistas de las propias acciones del movimiento. Y este proyecto en específico, bueno, es un manifiesto que empezaron a pensar y que crearon las militantes jóvenes de Palencia, del grupo que tenemos en Palencia. Ante la situación creada de una necesidad de abandonar las aulas físicamente y bueno, ciertos retos ante los que tuvo que hacer frente a la educación, como esa educación online, en la que inevitablemente pues, se está quedando bastante gente atrás y no nos parece que no nos gusta, o por lo menos intentamos tener en mente también a esas personas, porque por diversas situaciones no son capaces de acceder a la educación con tanta facilidad como a veces se puede plantear, ¿no? Entonces son las propias jóvenes las que vieron que, pues bueno, que tenían que reflexionar en alto algunas cosas que no solo eran estar en tu casa estudiando aislado del mundo, sino sabiendo que había personas pues, que no tenían las mismas oportunidades que ellas en la educación. Entendiendo la escuela no como un lugar cerrado, un lugar hermético en el que simplemente vamos a sentarnos en la silla, a escuchar al profesor o profesora y a hacer exámenes, sino un lugar en el que también creamos pensamiento y sabemos que nuestro estudio tiene que servir para algo y sobre todo para servir a los demás y para hacer algo en la sociedad que pueda transformar las cosas que nos parecen que no son justas, ¿no? Pues con todas esas ideas que las solemos trabajar en los grupos, pues surge la idea de decir, pues ¿por qué no todo esto lo ponemos en palabras y lo lanzamos? Ya que no es muy fácil que la voz de los jóvenes se escuche y muchas veces se pueda decir
que la juventud está dormida o cosas como que a la juventud no le interesa nada. Pues bueno, la idea yo creo que surge a través del canal que tenemos con el movimiento, pues poder mandarlo a algún medio de comunicación o algo, bueno, que se hagan eco y que vean que los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes también desde la perspectiva cristiana y de iglesia y de fe que nosotros tenemos, pues que también tenemos algo que decir, ¿no? Como una manera de reivindicar esa educación y esa escuela accesible para todos y para todos, sobre todo para las personas más vulnerables, que especialmente siempre les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, pues de las propias personas de entre 13, 14, 15, 16 años del movimiento, nos lanzaron esta propuesta de este manifiesto para moverlo y bueno, y eso es lo que nos ha llegado, y también sorprendidos nosotros mismos en el equipo estatal, pues de recibir ese impulso de las personas más jóvenes, ¿no? Y ver cómo ellas también piensan algo más que nada más sacar las mejores notas o llegar al mayor éxito, ¿no? Vaya, ya se ve que de ahí, sobre todo los más jóvenes, también están muy activos. Y también existen unos grupos que se llaman grupos de revisión de vida. ¿En qué consisten? Pues los grupos de revisión de vida son la base de nuestro movimiento, ¿no? Y hace que a partir de aquí se construya y tenga sentido nuestra coordinación diocesana, estatal, internacional. Esto último es la consecuencia de lo primero, ¿no? Es a lo que nos dedicamos Edu y yo, y por eso no estamos aquí hoy. Pero vamos, que vendrán otros y esto es así. Entonces, no son grupos de estudio en los que nos juntamos para estudiar como juventud estudiante católica que somos, ¿no? Sino que lo que nos une es encontrarnos en nuestras etapas de estudio y querer transformar desde donde estamos. Y bueno, las dinámicas son juntarnos semanalmente o quincenalmente, depende del grupo, claro, es autosuficiente y se organiza pues como puede o como quiere. Y el objetivo es prácticamente hacer revisión de vida, que bueno, Edu ya ha dicho algo antes, que es la metodología y herramienta privilegiada desde mi punto de vista propia de los movimientos de acción católica como la JEC, ¿no? A alguna gente le sonará más como el ver, juzgar y actuar. Y esto consiste en que es un proceso personal y comunitario para hacer una lectura de la realidad que parte de un hecho de vida, llamamos, que le haya ocurrido a una persona o varias personas del grupo. Y bueno, esto es lo que llamamos el ver, ¿no? Esto da paso al juzgar, que es la etapa que nos hace descubrir si las personas implicadas en este hecho de vida, pues si avanzan hacia el modelo de Jesús o por el contrario si se alejan. Y esto da pie al actuar, que es como lo que nos da identidad, no somos acción católica, entonces es el objetivo de esto, el transformar y cambiar. Entonces, esta etapa consiste en transformar las realidades que se alejen de este modelo que he dicho y reforzar las que se acerquen. Entonces, bueno, también en los grupos se trabajan campañas de lo que decidamos, lo que nos preocupa en ese momento, lo que esté al día, que son decididas por las personas jóvenes que formamos el movimiento, ¿no? Esta crisis sanitaria poco a poco se ha convertido en una crisis política y social donde los jóvenes somos uno de los sectores más duramente golpeados. ¿A qué nuevos retos tenéis que hacer frente? Bueno, pues nosotros como colectivo juvenil tenemos que hacer frente al mismo reto que tantos miles de jóvenes en España otra vez, que desgraciadamente pues nos ha vuelto a tocar vivir una crisis en la que parece, y los datos económicos van siendo claros, que las jóvenes, las personas jóvenes somos las que más vamos a sufrirlo, o una de las que más, ¿no? Entonces, el reto sería global, un reto en el que podamos establecernos nuestra vida con dignidad y tener un proyecto de vida pues, que nos permita acceder a un trabajo estable, con unas condiciones dignas y poder desarrollar nuestra vida pues dentro de las mejores posibilidades. Nosotros en el movimiento tenemos otra de las herramientas, es el proyecto personal de vida y acción.
esto no es más que repensar y mirar todas las dimensiones de nuestra vida, en este caso como jóvenes, como estudiantes y como cristianos y católicos, pues, y ver qué objetivos y medios quiero yo conseguir pues, para acercarme a esa militancia que yo quiero tener en mi vida, a esa figura de cómo era Jesús, ¿no? Entonces, ese proyecto de vida que tiene, pues requiere de tener ciertas oportunidades. Y esas son las oportunidades que parece que ahora nos va a volver a ser muy complicado de acceder a ellas cuando no habíamos llegado al mejor de los momentos tras la última crisis, ¿no? Entonces yo creo que el mayor reto es poder darle una respuesta o que nos den una respuesta con una igualdad de oportunidades para desarrollar nuestro proyecto de vida, que es el proyecto en el que nos hace dignos, ¿no? Por ser ser humanos, por ser personas. Nos genera un proyecto en el que podamos tener una capacidad para trabajar, para estar desarrollados en nuestro trabajo, para transformar nuestra realidad y también para vivir, para tener una calidad de vida que no es más que poder pasar tiempo para formar tu familia, para estar con tu familia o para hacer lo que te dé la gana, pero que lo puedas hacer con calidad y no tengas que verte recortados tus derechos una y otra vez solo por el hecho de ser joven y de no tener o tener poca experiencia y no haber tenido la oportunidad de tenerla, claro, porque no te la dan. Entonces ya eso, nosotros ¿cómo lo reflejamos en nuestro movimiento? Pues en la herramienta que decía Maitane, mi compañera, de las campañas. Las campañas son temas anuales o de cada 2 años en las que trabajamos temas que a la juventud en ese momento pues le afecta o nos parece que es importante que trabajemos, ¿no? Los jóvenes de secundaria trabajan las suyas en función de la realidad de las aulas de los institutos, los jóvenes de universidad en función de la facultad y los jóvenes que ya estamos graduados pues en función de nuestra realidad. Casualmente este fin de semana hemos decidido el tema de esta campaña para las personas que estamos graduadas y va a ser precisamente esto, el reto de la juventud ante la crisis que se vuelve a venir, ¿no? Esa pregunta que todos nos hacemos, ¿y ahora qué hacemos? Cuando nos vuelven a decir que ahora va a ser más complicado acceder, que encima van a despedir más, que parece que es muy fácil que nos nieguen derechos, que tengamos que emigrar a otros sitios si somos de zonas que no tienen tantas oportunidades, incluso emigrar de nuestro país. Pues claro, esas son situaciones que no deseamos, pero que como sabemos que vamos a tener que vivir, por lo menos tenemos que tenerlas claras para saber cuál es nuestro papel como jóvenes ahí, ¿no? Cuál es nuestra voz y cómo queremos que nuestra voz también se escuche y que al igual no queremos que los colectivos más vulnerables, las personas que no tienen hogar, las personas mayores o las personas con menos recursos se vean más afectadas otra vez por esta crisis, pues tampoco queremos que seamos los jóvenes los que otra vez nos volvamos a ver más afectados porque nos frenaría demasiado en ese proyecto que todas las personas tenemos que tener por el simple hecho de ser personas, ¿no? Entonces, pues de esta manera iremos viendo cómo responder a este reto, no con respuestas, pero sí por lo menos con planteamientos serios en los que lo principal de nuestra vida sea la dignidad de todas las personas, ¿no? Y principalmente de las que todavía estamos iniciando este proyecto en el que no hemos tenido casi oportunidad ni de salir de las aulas y ya no tenemos acceso a lo laboral, ¿no? Entonces, pues por ahí más o menos iría uno de esos retos, que no es único de nuestro movimiento, sino de la comunidad joven global. Vale. Más concretamente, junto con distintas organizaciones, habéis apoyado el ingreso mínimo vital. ¿Por qué lo apoyáis? ¿Cómo veis su puesta en aplicación? Sí, efectivamente lo hemos apoyado como una de las entidades impulsoras y dinamizadoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Y como plataforma creada con el fin de que la justicia social sea realidad, pues apostamos por esta medida como por cualquier otra que suponga un avance para que las personas y colectivos más vulnerables lo sean pues cada vez menos hasta que dejen de serlo y hasta que todas las personas puedan vivir con la dignidad que merecen por el simple hecho de serlo, que creo que no es ningún lujo o no debería ser ningún lujo. Y en cuanto a la puesta en práctica de este ingreso mínimo vital, es en lo que estamos trabajando ahora desde la mesa estatal, porque apoyamos una medida de garantía de ingresos antes de que se aprobase esta.
Entonces, por lo tanto, nos encontramos ahora mismo en plena reflexión sobre si sus condiciones son suficientes o no para que realmente consiga lo que pretende, que es eso, prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social, ¿no? Y bueno, la GEC, concretamente, como una de las dos entidades juveniles que componen la iniciativa, pues pretende ser en esta mesa la voz de las personas jóvenes y que también esta reflexión nos tenga en cuenta, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque somos el colectivo más machacado en todas las crisis, como ya habéis dicho. Y bueno, y creo yo personalmente que esta medida no protege de todo a todo el colectivo juvenil. Pero bueno, esto es lo que te puedo decir por el momento. Sois una de las organizaciones firmantes del manifiesto Unidad y Solidaridad contra el COVID-19. ¿En qué consiste este manifiesto y por qué lo apoyáis? Pues mira, nosotros como movimiento juvenil pertenecemos a una sociedad en la que nos sentimos reconocidos y queremos formar parte de ella, ¿no? Y además como movimiento católico siempre pensamos que todo lo que hable de unión, todo lo que hable de solidaridad, lo que hable de fraternidad, de amor y de justicia es hacer realidad el reino de Dios, que no es otra cosa que lo que Jesús vino a decirnos hace mucho tiempo, ¿no? Pues en nuestra situación actual pensamos que esa unión en estos tiempos difíciles, pensamos que ese apoyo a ciertas medidas que políticos han tenido que tomar, entendemos que en situaciones muy complicadas, situaciones en las que hemos sufrido mucho como sociedad en España y en todo el mundo, pues pensamos que ahora mismo en una situación de emergencia lo más importante es como comunidad global apoyar las iniciativas que van surgiendo, que mejor o peor gestionadas pensamos que están yendo por el bien común y bueno, ya tendremos tiempo en un futuro quizás pues de ver de qué manera se podría haber hecho mejor, pero pensamos que ahora lo que hay que tener es solidaridad entre colectivos, solidaridad entre sectores y entre personas. Somos personas interdependientes unas de otras y necesitamos, como estamos viendo, esos cuidados y esa necesidad de estar junto al otro apoyándonos, ¿no? Este manifiesto habla precisamente pues, de esa unión ante esa situación de emergencia, esa unión ante los distintos sectores que más sufren, esa unión ante las personas que no queremos que lo sufran más, que son las más vulnerables, y habla de la solidaridad intergeneracional, intersectorial, interpersonal. Entonces, pues todo lo que hable de esto nos parece que es bueno apoyarlo y que es bueno hacerlo en un clima que nos une también a otras organizaciones sociales como son decenas de organizaciones que lo apoyan y que nos hacen pues realmente estar activos en nuestra sociedad y siendo realmente el fermento de ese reino de Dios que nosotros pensamos que pasa por la unión entre personas, entre colectivos, ante situaciones muy, muy adversas, muy complicadas, en las que ha habido y está habiendo mucho sufrimiento y que todavía tenemos que seguir con esa solidaridad unos de otros porque todavía no estamos fuera de todo ese peligro y pensamos que todo lo que hable en estos términos es bueno apoyarlo y esa ha sido la razón de apoyarlo, igual que supongo que también ha sido la razón de apoyarlo a otros movimientos también de iglesias hermanas a nosotros como son la Juventud Rural y la Juventud Obrera Cristiana, pues que también lo han apoyado porque se basan en esa misma idea. Pues sí. Además, lleváis varios años llevando una campaña por la participación estudiantil dentro de la Universidad Española. ¿Cómo surge esta campaña y qué objetivos tiene? Pues las campañas sobre participación estudiantil son las típicas, ¿no?, que todos y todas las personas que formamos la GEC hemos hecho en algún momento. Llevemos 13 o llevemos 15 años, como yo casi, ¿no?, que soy la más carca del movimiento. Entonces, bueno, con los años nos hemos dado cuenta de que hay ciertos temas que elegimos cada principio de curso que son cíclicos, ¿no? Es decir, que acaban saliendo cada X años porque muchas jóvenes de la GEC creemos que es importante trabajar, ¿no? Que esto, la participación y la implicación en la universidad es fundamental en nuestra militancia y en nuestra etapa estudiantil. Entonces, el objetivo de estas campañas que vamos revisando, actualizando y adaptando en función del momento que sea, no es la misma que se hizo en
en el 75, ¿no? Entonces es que la universidad, al igual que, bueno, que en este caso es de universidad, pero que puede ser de secundaria o de cualquiera de las etapas previas o que se puede dar en los centros de formación superior también, es que estos sean lugares donde recibir una formación académica, o sea, perdón, que no sean solo lugares donde recibir una formación académica, que también, ¿no? Y que no lo sean, que no sean solo esto, porque somos es el sitio en el que más tiempo pasamos en esta etapa. Entonces, pues no puede consistir solo en eso. Entonces, la campaña pretende que la universidad sea una institución transformadora, de acogida, de vida, de encuentro, y que permita el crecimiento integral en valores y el desarrollo personal de todas las personas que forman la universidad, no solo del alumnado, sino también del profesorado, de bueno, los equipos docentes en general, del personal de administración y servicios, de las personas que se encuentran en los diferentes estamentos políticos y de decisión de la universidad. Y bueno, con el objetivo final de que las dinámicas y estructuras de la universidad estén al servicio de la persona y de la dignidad de esta. ¿Y cómo podemos apoyaros en vuestra lucha? Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas que más nos solidariza como movimientos juveniles es la capacidad que tenemos unos y otros de dialogar y de hacer ver a otros que están muy lejos del mundo que en un principio es de nuestro colectivo, pues que tenemos muchos puntos en común de diálogo, ¿no? Entonces, pues ya nos estáis apoyando y por eso agradecemos mucho el espacio que nos estáis brindando hoy, en el que os informáis de quiénes somos, sabéis más o menos de las cosas en las que estamos, miráis nuestra web, nuestras redes sociales, pues bueno, eso es una manera siempre de acercamiento y ese acercamiento es el que pensamos que es lo más importante, ¿no? Es el punto común en el que los jóvenes que tenemos, estoy seguro, el 80% de cosas comunes, porque vivimos en la misma sociedad y pasamos las mismas acciones, pues claro, tenemos muchos puntos comunes que es bueno dialogar, ¿no? Entonces, cada uno desde la capacidad que tenga, pues de poder liberarse de ciertos prejuicios que todos tenemos y todas tenemos, y no son necesariamente negativos, pero sí son negativos si te privan de poder dialogar con esas otras realidades, esas otras personas, ¿no? En este caso, aparentemente, es un diálogo entre organizaciones muy distintas, pero que dialogando vemos que partimos de una militancia por querer transformar la realidad allá donde estamos, cada uno desde sus convicciones y desde lo que a uno le mueve. Y bueno, pues este apoyo que en este caso hoy nos hacéis con esta entrevista y con el interés por acercaros, pues para nosotros ya es mucho ese apoyo, ¿no? Y el poder también visibilizar nuestro trabajo en ambientes no eclesiales, ya que al pertenecer a la iglesia, pues tenemos, aunque somos una sociedad, tenemos también el mundo de la iglesia, porque en algunas ocasiones es algo que tocan, ¿no? La sociedad y la iglesia, y nosotros tenemos que estar en los dos, porque de los dos nos sentimos parte, y con los dos tenemos que dialogar. Siempre decimos que estamos en una frontera entre uno y otro, y en realidad esa frontera nos encanta, porque nos da una amplitud de visibilidad enorme y bueno, y iniciar un diálogo de tú a tú con otras organizaciones es realmente siempre muy interesante y una manera muy buena de apoyar, en este caso a nosotros, y como podamos, pues nosotros a vosotros también estamos dispuestos a hacerlo. De acuerdo, pues considero que aquí hemos concluido la entrevista. Muchas gracias, compañeros, porque bueno, lo que se ha visto aquí es que la iglesia no es una cosa aparte del mundo, no es una cosa que es totalmente ajena, que es como muchas veces se nos ha puesto. Lo habéis demostrado aquí, de que sois muy activos, habéis estado llevando muchas campañas y hay felicidades. Y muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a Muchísimas vosotros. gracias.